Pues vamos a pasar, hermanos, a la enseñanza de esta mañana, después de haber alabado a nuestro Dios y de estar en su presencia. Qué hermoso es poder alabar a Dios con libertad, ¿verdad? Y poder estar en su presencia, porque ministra nuestros corazones. Si veníamos afligidos, pues nos da gozo. Yo sé que de repente podemos venir con diferentes estados de ánimo, pero cuando nos metemos a adorar a nuestro Dios, a alabarlo, nos olvidamos de todo aquello que traemos tal vez a nuestras espaldas, hermanos. Y pues después de haber alabado a nuestro Dios, vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana. El tema que vamos a revisar el día de hoy lo he titulado Un llamado a la consagración. Un llamado a la consagración. A través de este estudio quiero que veamos el compromiso que cada uno de los presentes ha asumido en su vida para con Dios y de los retos que tiene por delante para este año, porque habrá retos, ¿verdad que sí? Como cada año tenemos retos, tenemos desafíos, y bueno, es importante que nosotros, tú y yo, podamos tenerlos bien presentes en nuestra vida diaria. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, hoy te damos gracias por traernos a escuchar tu palabra, Señor. Tú que tienes buena voluntad para con nosotros, tú que tu fidelidad es grande, Señor, y tu misericordia se renueva cada día sobre nuestras vidas, Señor. Padre, no dudamos que el día de hoy tú quieres hablarnos al corazón, Señor. Ocupa esta enseñanza para motivarnos a cada uno de los presentes, Señor, a poder enfrentar los retos que tú quieres que enfrentemos, Señor. Ayúdanos, pues. Ocupa tu palabra para ministrar nuestros corazones, que cada texto que utilicemos sea muy beneficioso, Señor, sea muy apreciado por cada uno de nosotros para ponerlo en práctica, Señor. Háblanos con tu buen espíritu. Ocupa este micrófono que el día de hoy está aquí delante de mis hermanos, Señor, para hablar tu palabra al corazón de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Hace unos días comenzamos un año nuevo más. Mucha gente alrededor del mundo seguramente tomó un tiempo para trazarse sus nuevas metas y para trazar sus propósitos que cumplir en este año. A lo mejor algunos pusieron en su lista cosas como bajar de peso, hacer ejercicio, tal vez cambiar hábitos alimenticios. Algunos otros pudieron estar pensando, bueno, este año voy a buscar un mejor empleo. Algunos otros pudieran decir, voy a tratar de ascender en mi trabajo. Otros dijeron, voy a ahorrar, voy a pagar mis deudas. Algunos habrán dicho, pues en este año me caso, ¿verdad? O construyo un patrimonio y un largo, etcétera, etcétera. Sin embargo, tal vez poca gente tomó un tiempo para meditar y para tomar lo espiritual como punto de partida. Y yo quiero pensar que los que estamos aquí reunidos somos uno de esos pocos que vimos que la única meta en nuestra vida y que vamos a anteponer a cualquier otra meta, como las anteriores que mencioné, es dedicar, es consagrar nuestra vida para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ya lo demás, hermanos, vendrá por añadidura, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros entendemos es que cuando la gente quiere lograr algo, cuando la gente quiere alcanzar, no sé, una meta, se dedica, se consagra a aquello que quiere. Están, por ejemplo, los atletas profesionales. Cuando quieren tal vez colgarse una medalla en una disciplina, en un deporte, lo que tienen que hacer es entrenar mucho. Y en ocasiones pues son horas de entrenamiento. Les ponen una dieta rigurosa, no la tienen que quebrantar, no tienen que darse permisos. Si por ejemplo son corredores, bueno, tienen que salir y hacer ejercicios, tienen que correr, tienen que brincar obstáculos, no sé, en ocasiones hasta les ponen ahí un peso que tienen que ir corriendo y arrastrando. ¿Para qué? Para que le dé fuerza en las piernas, porque quieren lograr un objetivo, colgarse una medalla cuando jueguen o cuando participen en una competencia a nivel mundial. Y en ocasiones duermen sus 8 horas, hacen sus comidas a su hora, a su tiempo, no se desvelan,
no andan en ocasiones en relaciones de pareja, ¿verdad? En noviazgos ahí, sino que son gente dedicada, gente que se esfuerza, gente que se empuja a sí misma porque quiere lograr colgarse una medalla el día de la competición. Y no digamos también si hay algún profesionista, en ocasiones, ¿verdad? La gente se quiere dedicar a estudiar abogacía, licenciado en Derecho, o algunos otros dicen, bueno, yo quiero estudiar para doctor. Y bueno, te puedo decir que son horas de estudio y en ocasiones son unos libros, mira, así de gruesos, pero los tienen que estar ahí estudiando y le dedican tiempo, le dedican en ocasiones hasta horas de sueño porque tienen que presentar examen y se están preparando. Ahora, yo quiero decirte, como cristianos, estamos llamados también de la misma forma por Dios a dedicar nuestra vida para el Señor. Hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que nos dice que ya sea que comamos, o ya sea que bebamos, o que hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea que vaya a trabajar, ya sea que vaya a estudiar, ya sea que me dedique a hacer esta o aquella actividad, todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La vida del cristiano es para la gloria de Dios. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras, en el libro del profeta Isaías, que dice que fuimos creados para su gloria. ¿Para qué fuimos creados? Para su gloria. Amén. De tal manera que el cristiano tiene que vivir para nuestro Dios. Vamos a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 6, por favor. Vamos a leer versículo 25 al versículo 34. Mateo 6, 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, en otras palabras, los que no buscan a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice el versículo 33, que es el punto clave que quiero resaltar. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que te da el último consejo, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, baste a cada día su propio mal. Si nos fijamos bien, hay una promesa de Dios. Dios te da una promesa, vamos a entenderlo de esta manera. ¿Qué te dice Dios? Que si pones primero el reino de Dios como la prioridad de tu vida, todo lo que hagas tendrá un propósito verdadero. Y no solamente eso, además tendrá su recompensa. ¿Estamos de acuerdo? En ocasiones la gente allá afuera se preocupa qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos, qué haremos, ¿no? Porque está pensando en lo material. Ahora, nada más para aclarar este punto, no es malo que la persona pues en ocasiones trabaje para tener su sustento y abrigo, dice la Escritura. Sin embargo, vamos a decir, lo que nos quiere mostrar la Biblia es que nuestros pensamientos no deben de consumirse en afanes, en turbaciones, por el hecho de pensar qué comeré, qué beberé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de cada una de esas cosas y Él nos suple, Él nos da. Pero lo que nos está pidiendo es, pon en primer lugar el reino de Dios y su justicia,
¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando ponemos a Dios en su lugar, cuando ponemos a Dios en el primer lugar que le corresponde, definitivamente todas las cosas Él las va a dar por añadidura. Amén. Ok, ahora quiero que veamos de manera rápida los retos que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos años estuvo Israel siendo esclavo de Faraón? 430 años. Aproximadamente el pueblo de Israel estuvo siendo esclavo, sus espaldas estuvieron siendo azotadas por el látigo de Faraón. Estuvo el pueblo construyendo ciudades y en ocasiones pues les daban para que pues hicieran ladrillos, ¿verdad? Y ellos eran los que hacían todo el trabajo pesado para Faraón. Sin embargo, llega el momento en el cual Dios lo saca al pueblo de Israel, lo saca con mano poderosa. Creo que hemos leído la escritura y nos hemos dado cuenta de cómo descendió a Egipto, mandó a Moisés, mandó a Aarón y este par de hermanos fueron y liberaron. Dios liberó al pueblo de Israel con mano poderosa porque se dejaron venir tremendas plagas sobre Egipto. ¿Verdad que sí hemos leído toda esa historia? Ok, tomo esta historia porque así como Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y la dirige, la conduce hacia la tierra prometida, quiero decirte de la misma manera a nosotros como cristianos, es como una historia muy representativa para cada uno de nosotros. De la misma manera que en aquel tiempo el pueblo de Israel iba a estar sometido a diferentes obstáculos y desafíos en el camino hacia la tierra prometida, quiero decirte, nosotros, Dios nos ha alcanzado. Si tú eres cristiano, Dios te ha alcanzado. ¿Y qué te ha prometido? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra tierra prometida ahora? Su presencia, ¿cierto o no? El cielo, ¿estamos de acuerdo? Y vamos en este sendero, en este caminar hacia pues la tierra prometida, hacia la promesa, el cumplimiento de esa promesa, de que un día estaremos en su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, en este lapso, en este transitar de nuestra caminata cristiana, van a venir diferentes circunstancias, desafíos, persecuciones, luchas, adversidades, y como tú quieras llamarle, enfermedades, y como tú quieras ponerle el nombre. Y vamos a tener que enfrentarnos a esos diferentes desafíos día con día. Y quiero rápidamente mirar como ejemplo al pueblo de Israel para que nosotros nos demos cuenta de que así como estuvo con el pueblo de Israel, Dios estará con nosotros. ¿Hasta cuándo dijo? Hasta el fin del mundo. ¿Y cuántos días estará? Algunos dirán, bueno, pues nada más los domingos tenemos reunión. Bueno, nada más los miércoles de oración. Bueno, nada más el discipulado, el día del discipulado. ¿Así estará Dios con nosotros? No. Dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Amén. Así dice el Evangelio. Así concluye, hermanos. Ahora, yo quiero decirte, vamos a ver el ejemplo y posteriormente vamos a ver cómo se aplica a nuestra vivencia cristiana. Vamos a abrir el libro de Josué, por favor, capítulo 1. Vamos a revisar rápidamente este pasaje que lo tomamos el día de hoy como un ejemplo para nuestra vida cristiana. Dice Josué capítulo 1, versículo del 1 al versículo 4. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nada más leemos hasta ahí.
Y si tiene la Biblia abierta, pónganle un separador porque vamos a estar volviendo al pasaje de Josué capítulo 1. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué vemos en este pasaje? Número 1, observamos un llamado de Dios a Josué a la acción. Le dice Dios a Josué: mi siervo Moisés, ¿qué? Ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y aquí yo quiero notar que comenzamos a ver las primeras responsabilidades que Dios le da a Josué. De hecho, podría decir, Dios le da a Josué una gran responsabilidad. De la noche a la mañana, sobre los hombros de Josué le cae una responsabilidad enorme. Y dime si no es cierto que en ocasiones es mejor estar bajo autoridad que siendo la autoridad. Durante muchos años, Josué estuvo, por decirlo de esta manera, sometido bajo el liderazgo ¿de quién? De Moisés. Dios hablaba por medio de Moisés al pueblo. Y entonces Moisés dictaba para dónde tenía que caminar el pueblo. Obviamente Dios estaba en medio de su pueblo. Hemos leído que acompañaba al pueblo de Israel en el día en una nube, protegiéndolos del sol abrasador, y en la noche aparecía una columna de fuego que les daba calor y que además los alumbraba, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, cercano a su pueblo. Pero al final de cuentas, Moisés, como el líder que Dios estaba levantando, bueno, él tenía que decir hacia dónde se tenía que dirigir el pueblo, y Josué se sometía a la autoridad de Moisés. Sin embargo, llegó el momento en el cual Moisés, ¿qué estaba? ¿Dónde estaba Moisés ya? Pues ya no estaba en la tierra, ya había muerto, ya había pasado a estar en la presencia de Dios. Sin embargo, ¿qué le dice Dios a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate tú. Levántate tú. Y yo quiero decirte que en ocasiones pudiera ser más cómodo estar bajo la autoridad de alguien que siendo la autoridad, por varias razones. Número 1, porque en ocasiones pues no se quiere tomar la responsabilidad de lo que implica ser autoridad. Por ejemplo, si la persona está siendo autoridad, todo lo que haga, bueno o incorrecto, traerá sus consecuencias, ¿cierto o no? Pero ¿quién va a querer recibir vamos a decir, los frutos de una mala decisión? Pues nadie quiere, ¿cierto o no? De hecho, si alguien está bajo autoridad de una persona, y la persona que está, vamos, marcando el destino, marcando las pautas de hacia dónde se tiene uno que dirigir, y el que está mandando toma una mala decisión, ¿de quién será la culpa? ¿Del que obedeció o del que mandó? Del que mandó, ¿verdad que sí? De tal manera que yo puedo entender que hay un peso muy grande sobre los hombros de Josué en este momento. Ya Moisés ya no está. ¿Qué dijo Dios? ¿A quién voy a mandar? ¿Quién va a ir delante del pueblo? ¿Y sabes a quién escoge Dios? A Josué. ¿Y sabes por qué lo escoge a él? Porque hay un pasaje en la Escritura que dice que cuando Moisés se metía al tabernáculo a orar con Dios, estaba ahí mirando a Dios cara a cara en el tabernáculo. Y entonces estaba ahí la presencia de Dios. Pero llegaba el momento en el cual Moisés salía del tabernáculo y se dirigía a su tienda. Pero el joven Josué permanecía dentro del tabernáculo. En otras palabras, ¿le gustaba a Josué estar en la presencia de Dios? La respuesta es sí. ¿A quién iba a levantar Dios, hermanos? A alguien que le gustaba estar en la presencia de Dios. No a alguien que tal vez iba de vez en cuando a la presencia de Dios. No, a alguien que le gustaba. Alguien que podía orar como un día oró David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para poder inquirir en su santo templo.
Una persona que le guste estar en la presencia de Dios es la persona que Dios va a levantar, hermanos. Una persona que esporádicamente viene a lo mejor pues a buscar de Dios, a congregarse, a hacer la voluntad de Dios, a orar, a leer la Biblia, esporádicamente por ahí en el año bisiesto, ¿verdad? Se acuerda el 29 de febrero, ay, tengo que leer la Biblia, ay, tengo que orar, y de veras, y cada 4 años, ¿no? ¿Tú crees que lo va a levantar Dios? No. Dios ocupa a aquellos que están completamente dedicados para Él. Y por eso, lo primero que yo veo es, Dios hace un llamado. Josué, levántate, ponte activo, te toca a ti, como diciendo, Moisés ya no está, ahora será tu turno, Josué. Y solo como un comentario importante, quiero decirte que la mejor manera de madurar es cuando Dios te quita tus agarraderas, cuando Dios te quita tus escondrijos, cuando Dios te manda al frente de batalla para luchar. Dios te manda a librar sus batallas y sabes una cosa, Él nunca te dejará solo, siempre que hagas las cosas como Él pide, no como tú piensas. Yo me puedo imaginar allá en los cielos, por ejemplo, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Y a lo mejor están los ángeles en su presencia. ¿Cuántos de esos ángeles de repente cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Empiezan así como a tratar de esconderse atrás del otro ángel. ¿Tú puedes imaginarte así la actitud de los ángeles? Yo puedo imaginarme a Dios diciendo, ¿a quién enviaré? Y yo los veo, pudiera pensar en los ángeles decir, a mí, envíame a mí. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque hay disposición, disponibilidad. Señor, el hacer tu voluntad me agrada, me bendice. Y esa es la mentalidad que debemos tener como cristianos, tú y yo. ¿Sí? Ahora, ya vimos el llamado, ahora vamos a ver cuál fue la tarea que le encargó. Dice Josué capítulo 1, versículo 2, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Fíjate cuál fue el encargo, menudo encargo que Dios le pidió a Josué. O sea, no solamente le dice levántate, te toca a ti, es tu turno, sino que además le da la encomienda, le dice cuál va a ser la misión, le dice cuál va a ser el propósito por lo cual le está pidiendo ir, levantarse. Dice, tú vas a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Era poca cosa? Yo quiero decirte, era una gran hazaña lo que Josué estaba a punto de ver. Delante de los ojos de Josué estarían, imagínate, y escúchame bien, estarían cumpliéndose las promesas que Dios le había dado a Abraham y a los patriarcas. Delante de los ojos de Josué. Yo pregunto, ¿no era un gran momento para Josué? Definitivamente que sí. Imagínate, ¿de dónde venía Josué, hermanos? ¿Dónde había estado? Durante unos años, durante sus primeros años, en Egipto. De hecho, algunos dicen que era cantero en Egipto. Había estado trabajando. Tal vez sus espaldas estaban llagadas o tenían cicatrices por el látigo egipcio. Y en este momento Dios le está diciendo, tú vas a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Yo me puedo imaginar a un Josué, pudiera ser, hermanos, a lo mejor con un pensamiento humano. Yo quiero verlo a Josué ahorita como cualquier humano de entre nosotros. ¿Qué hubiéramos pensado, hermanos? Y a veces hasta a lo mejor ha venido a tu mente. Cuando algunas cosas Dios te empieza a llamar o a demandar, ¿verdad? Entrega, consagración. Lo primero que Satanás viene a susurrarnos al oído es, no se puede, está bien difícil. ¿Cierto o no? ¿A quién le ha venido ese pensamiento? Yo puedo levantar la mano.
ya ni le intentes. Mírate, subiste, bajaste y ahora ya te quieres dar golpes de pecho, ¿a poco no? De repente son los susurros del enemigo. Sin embargo, tenemos que decirle, quítate, porque al final de cuentas nuestro Dios viene y salva aún al peor, al más vil de los pecadores, de los cuales yo era el primero, hermanos. Ahora, quiero que consideremos algunos puntos que pudieron hacerle un poco de ruido en la mente de Josué. Habían sido esclavos durante 430 años, eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Ok, nunca habían tenido un adiestramiento militar. Nunca en ese momento tenían armas, no llevaban armas. ¿O sí dice la Biblia que cuando salieron de Egipto agarraron las armas de los faraón, de Faraón, de los ejércitos de los egipcios? No. ¿Qué se llevaron? Sus ropas, un poquito a lo mejor ahí de provisiones. Eso sí, lo que sí nos dice la Biblia que los egipcios dieron hasta oro, ¿verdad? Y a lo mejor llevaban el cargamento de oro, pero no nos dice que llevaban armas. Yo pregunto, ¿conocían el manejo de armas los israelitas? ¿Qué conocían el manejo de qué? De la cuchara y de la pala, porque eran albañiles, ¿cierto o no? No conocían el manejo de las armas, no tenían estrategia de guerra, nunca habían tenido un adiestramiento militar. Al contrario, venían de haber sido esclavos y caminantes, porque también hay que decirlo, los que fueron a conquistar, los espías que fueron a ver cómo era la tierra que Dios había prometido, fueron 12 príncipes, entre los cuales estaba Josué y Caleb. Y cuando regresaron, ¿qué dijeron 10 de ellos? Moisés, la tierra, la verdad, es buena tierra. Llevaban el fruto ahí en hombros, seguramente a lo mejor en un palo, no sé, los racimos de uva, los racimos de plátanos, y a lo mejor lo iban cargando entre dos porque eran grandes, ¿no? Y cuando llegan dicen, a la verdad la tierra era buena, es buena, pero es tierra que traga a sus moradores, es tierra de gigantes, no subamos porque nos van a tragar como chapulines. Y solamente 2 tenían una fe diferente. ¿Quién fue? Josué y Caleb. Dijeron, subamos, no seamos rebeldes ante el llamado de Dios. Los comeremos como a pan. Su amparo los ha dejado y con nosotros está Jehová. No les temamos. Qué manera distinta, hermanos, de ver las cosas. Ahora, definitivamente, yo puedo entender, hermanos, que Josué tenía muchos puntos en contra. Todas estas cuestiones que yo te acabo de mencionar, no había armas, no tenían adiestramiento militar, etcétera, etcétera. Sin embargo, aparentemente se trataba de un pueblo vulnerable, porque cuando Josué y Caleb y los 10 espías restantes fueron a ver la tierra prometida, ¿a qué ciudad fueron y llegaron? ¿En qué ciudad entraron? ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Jericó. ¿Y cómo era Jericó? Era una ciudad amurallada, y tan gruesa era la muralla, no era una bardita que a lo mejor cabía apenas el pie para caminar, sino que era una gruesa muralla que de hecho vivía gente ahí en el muro. ¿De dónde fueron descolgados los 2 espías? De Rahab la ramera, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué nos dice la escritura? Que ya pues era un muro muy ancho, ¿no? Entonces, ahora yo quiero decirte, y ese muro, bueno, esa ciudad más bien, pues estaba fortificada, seguramente tenía ejércitos, tenía su rey, y tú puedes imaginarte cómo un pueblo que viene de una esclavitud de 430 años, que viene caminando por el desierto, va a hacerle frente a una ciudad fuertemente fortificada. Humanamente, ¿es entendible? La respuesta es no. Aparentemente el pueblo de Israel era un pueblo vulnerable, y lo digo aparentemente, y también vulnerable lo digo entre comillas, porque quiero que veamos cómo Dios, para que estos asuntos tal vez no fueran a desanimar a Josué, Dios le da una promesa,
Y dice el versículo 2 en la segunda parte que entra tú todo este pueblo a la tierra que yo les doy. ¿Quién lo está diciendo? Dios. ¿Y qué les está diciendo a Josué? Yo les doy esta tierra a los hijos de Israel. Yo os he entregado. Todavía no la conquistaban y Dios ya estaba hablando en pasado. Yo ya las entregué. Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y nos describe desde dónde hasta dónde. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero dice el verso 5, para que no surgiera esta interrogante en la mente de Josué, bueno, pero Dios, ¿cómo le voy a hacer? La gente que viene aquí, pues sí es cierto, algunos se quedaron postrados en el desierto por su incredulidad y anduvieron vagando 40 años, porque 40 días estuvieron los espías en la tierra de Jericó, y cuando llegaron los 10 espías temerosos desanimaron al pueblo, y entonces Dios dijo, este pueblo que ha clamado y que ha llorado y que no quiere obedecer, se va a quedar postrado en el desierto. Y los que entraron a poseer la tierra prometida fueron pues los que ya estaban, a lo mejor los niños y los que vinieron después, ¿sí? Que se hicieron grandes, porque 40 años estuvieron vagando en el desierto. Ok, ahora esta gente que sale de haber estado vagando en el desierto, pues seguramente Josué tenía un interrogante, pero ¿cómo vamos a ir nosotros a conquistar la tierra? Dios le da la clave y le dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hermanos, con esa promesa necesitaba Josué algo más. ¿Qué le dijo Dios? Nadie te podrá hacer frente, te podrá ganar en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y mira las palabras hermosas: no te dejaré ni te desampararé. Viene acompañado con ese levántate, mete al pueblo, también una promesa: voy a estar contigo, Josué. Y para ir aplicando obviamente estos pasajes, yo quiero decirte una cosa: entendemos que cuando hay una gran hazaña que emprender o alguna meta que conquistar, inmediatamente aparece en la mente de nosotros como seres humanos las peores saetas de fuego del enemigo, que en ocasiones son: no vas a poder, está muy difícil para ti. ¿Y sabes cómo Dios logra que nosotros nos animemos y vayamos hacia adelante? Cuando Él nos dice: yo estaré contigo. En Mateo capítulo 28, en el último versículo, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y también lo comento, tal vez a alguno de los presentes les ha cruzado por la mente decir: qué difícil está esto, o no se puede, o quién pues podrá ser salvo, como le dijeron en una ocasión al maestro cuando dijo: cuán difícil es que el hombre entre al reino de los cielos. Es más fácil, y se refería a los ricos, ¿verdad? Es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos dijeron: Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? El estándar es muy alto. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Si Dios nos pidiera que nuestras fuerzas buscáramos ser salvos, no llenaríamos, hermanos, nunca el requisito. Por eso, por gracia somos salvos. Es un don de Dios, un regalo inmerecido de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, ¿qué veo yo en las Escrituras? Yo veo un Dios cercano a nuestra necesidad. Le dice a Josué: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y a ti y a mí nos dice, por ejemplo, nada más anótalo, no lo vamos a buscar, Salmo 103, versículo 13 y 14: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
¿Dios se compadece de nosotros? Sin lugar a dudas. Dice el verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Conoce nuestra fragilidad. A veces con un poquito de adversidad ya nos estamos desquebrajando, ¿cierto o no? En ocasiones hemos ido corriendo a nuestra cámara secreta a llorarle a Dios. ¿Cuánto lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Y así como diciendo Dios, pero espérate, apenas vamos empezando. Y con poca adversidad, ay Señor, ya nos está moviendo el piso. ¿Y qué está pasando? No está pasando nada. Pues le pedimos fe, pues Dios nos va a traer también adversidad. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. ¿Cierto o no? En Isaías 41, verso 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Podría preguntar, ¿qué más pruebas de su bondad necesitamos? ¿Tenemos un Dios cercano? ¿Qué más vemos? Ya vimos el llamado, ya vimos el mandato, la encomienda, introducir al pueblo, ya vimos la promesa, no te dejaré, no te desampararé. Ahora vamos a ver qué le correspondía a Josué y qué es lo que nos corresponde hacer también a nosotros. Dice versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué vemos ahora? Que después del llamado a la acción y de la encomienda y de la promesa que Dios le da, ahora le pide a Josué esfuerzo y valor. ¿Esfuerzo y qué? Valentía. ¿Para qué? Para vivir haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, por un lado está la promesa de Dios de darle la tierra prometida, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Estamos claros? Si Él dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Pero por otro lado está el deber del pueblo de tomar esa tierra prometida y de conquistarla. Y eso se requiere valor y esfuerzo. Porque imagínate ver a los gigantes armados y con sus espadas y sus escudos. ¿Podía generar temor, sí o no? A cualquiera. Mirar la ciudad amurallada, ¿podía generar temor? Yo creo que sí. Algunos habrán pensado, pero aquí nos van a despedazar. Pero Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite 3 veces en el pasaje. Ahora, cuando Dios nos manda a caminar en el camino cristiano, también nos va a pedir esfuerzo y valentía. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y solamente me quiero detener un poco para explicar que a pesar de que Dios nos demanda obediencia y sobre todas las cosas nos pide fe, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que los que se acercan a Dios deben creer, número 1, que Dios existe, que Dios es real, y no solamente eso, que Dios además es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, a pesar de que Dios nos pide fe, también es cierto, que de nuestra parte debe haber esfuerzo. La salvación es gratuita, ¿cierto o no? Pero Dios nos pide esfuerzo para alcanzarla. Pregunto, ¿sí o no? ¿De qué manera? No que tú vas a ganarte tu salvación. Pero cuando el hombre viene por primera vez a escuchar el mensaje del evangelio, lo primero que hace Dios es sacar a flote toda su maldad. En ocasiones la gente llega, se sienta a escuchar palabra de Dios, inmediatamente dice, ¿quién le contó a este toda mi vida? Porque me está hablando a mí.
¿A poco no? Cuando yo me acerqué a buscar a Dios, las primeras veces, el predicador, yo lo oía en cassette, y yo lo oía al hermano que estaba predicando, y de repente en mis pensamientos decía, no, pero yo no creo que sea así tan demandante. Y decía el cassette, pero tú que estás pensando que tú no crees que sea tan demandante. Yo decía, bueno, pero bueno, hasta mis pensamientos se está escuchando. Pero no era el hermano, era Dios hablándonos a nuestro corazón. Y lo primero que entendí es que debía arrepentirme de todo pecado. Pecar causa dolor o causa placer. Pues si causara dolor, la gente no pecaría. ¿Por qué la gente peca? Porque causa placer, ¿cierto o no? Causa placer. Ahora, cuando venimos a Dios, Dios nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si quieres ser discípulo de Jesús. El estándar es alto, hermanos, pero ese es el mensaje que nos dejó Cristo. Hoy se predica salvación sin arrepentimiento. La gente, pásele al llamado, repita la oración después de mí, y pasa la gente, llora un ratito, se sale y vuelve a hacer su misma vida de maldad. Pero el pastor ya le dijo, usted ya es salva. Oiga, pero es que estoy cayendo. No se preocupe, Dios irá haciendo el proceso poco a poco. Y entonces se engaña a la gente. Ahora, Dios sí nos pide esfuerzo, hermanos, porque cuando venimos a escuchar palabra de Dios, lo primero que Él quiere es que procedamos al arrepentimiento de todo pecado, número uno, y después a la fe, a la confianza en que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es importante entenderlo, hermanos, repito, porque el día de hoy desde muchos púlpitos se ofrece una salvación sin arrepentimiento o solo de emociones. Vamos a Lucas capítulo 13, por favor, para que nadie se vaya a sorprender de esto que yo estoy diciendo. Dice el versículo 23, cuando el Señor Jesús andaba en la tierra predicando el evangelio, iba la multitud siguiéndolo, y un hombre de entre la multitud le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Si te das cuenta, el Señor no se fue a los números. No le dijo, sí son pocos. Tampoco le dijo, no te preocupes, son muchos. No le dijo, mira, pues ahí llévatela, es poco a poco. Ante la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? El Señor lo volteó a mirar y le dijo, esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Y le da la razón, le da la explicación, dice, porque muchos, ¿cuántos? Muchos, ¿qué van a hacer? Procurarán entrar. ¿Y cuáles son esos muchos? Los que ahorita no quieren saber nada de Dios, ¿esos serán los muchos? No. Los que el día de hoy están allá, a lo mejor en los lugares de vicio, en el antro, los que están ahorita pues ajenos a lo de Dios, ¿esos están buscando entrar? ¿Esos están procurando entrar? No. Los que procuran entrar son los que están en una congregación el día de hoy escuchando el evangelio. Esos procuran entrar. Pero muchos, dice, no podrán entrar. ¿Por qué? Porque quieren un evangelio cómodo, ¿sí? Un evangelio rebajado al gusto del cliente. Y el Señor Jesús dijo, esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Hace unos meses subimos a el cerro a una excursión y fuimos a visitar la pirámide del Tlatoani, donde está pues el lugar donde es un sitio arqueológico. Y recuerdo que llegamos pues obviamente teníamos que ir escalando hacia arriba, y llegamos a un lugar donde había un pequeño acceso. Hay unas piedras muy largas,
¿sí?, que están formando una pequeña entrada. Y el que está cuidando ahí ese lugar nos dijo, pásenle, pero van a tener que pasar de rodillas. Se llama la puerta de la humillación. Y yo le pregunté, ¿pero por qué la puerta de la humillación? Dice, porque ahí solamente entras de rodillas. Y efectivamente pasamos y te tienes que agachar, y si llevas mochila, pues quítatela porque no puedes pasar con ella. Y eso me llevó a mí a pensar que en ocasiones así puede ser semejante la puerta angosta. La gente puede venir con el pecado aquí y decir, bueno, yo quiero entrar con mi música del mundo, ¿verdad? Entonces ya vengo con mi música, vengo con mis placeres, vengo con mis con el materialismo, vengo con mis afanes, vengo con infinidad de pecados. Y en ocasiones dice, Señor, quiero entrar a tu reino. Dice Dios, adelante, pero deja todo eso. Señor, pero aunque sea un poquito, no cabes con todo eso. Tienes que dejarlo para poder entrar por la puerta angosta. Ahora, a mí me llama mucho la atención, hermanos, la palabra que ocupa el Señor Jesús, que es esforzado. Se traduce de la palabra griega agonizomai, que significa luchar o competir por algo. Significa también contender con un adversario. Esforzarse por lograr algo, luchar, trabajar fervientemente, esforzarse. ¿Y a qué se asemeja esa palabra griega agonizomai? A una palabra que utilizamos nosotros y es agonizar. Y cuando una persona está agonizando, ¿está qué? Luchando entre la vida y la muerte. Está luchando entre la vida y está agonizando. Ahora, yo quiero decirte, de la misma manera, Dios nos pide un esfuerzo. Y no quiero que nadie me vaya a malentender. No los estoy llamando a hacer obras para ganarse la salvación. Yo por eso dije al principio, la salvación es gratuita simplemente. Dios nos la da, pero eso sí, tiene condiciones. Arrepiéntete y cree. Y no son las condiciones que puso esta iglesia, son las condiciones que vemos en las Escrituras. Cuando le dijeron aquellos varones a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que Pedro les había predicado que ellos habían matado al Cristo, les vino una convicción a su corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Y dijo Pedro, arrepentíos, pídanle perdón a Dios. Y entonces vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, porque para ustedes es la promesa. Amén. En otras palabras, ¿demanda o no demanda algo nuestro Dios? Definitivamente que sí. El problema hoy es que desde los púlpitos están quitando todo ese llamado al arrepentimiento, y entonces cualquiera que se acerca, que llora tantito, entonces ya es salvo, aunque viva en su mismo pecado. Yo quiero decirte, así no funcionan las cosas. Ok, cierro el comentario de que nos pide esfuerzo, porque vemos que a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Ok. Como cristianos, incluso yo lo puedo decir de esta manera. Cuando empezamos a caminar con Dios, si tú eres hijo, en ocasiones, los padres que son incrédulos no van a aplaudir. No van a decir, ay, mi hijo tomó una buena decisión. Al contrario, van a decir, ¿cómo ya dejaste la religión tradicional, la religión que nos enseñaron nuestros padres? ¿No? Y algunos hasta les han azotado la puerta en las narices y les dicen, ya no quiero que vengas aquí a visitarnos, olvídate de quién tienes padre, olvídate que tienes madre. Les han cerrado las puertas en la nariz. Ahora, ¿se necesita valor? ¿Verdad que sí? ¿Se necesita esfuerzo? Yo recuerdo, me convertí y la palomilla con la que yo me reunía, el grupo de amigos, entre comillas, con que yo me reunía, pues me convertí y fui a verlos. Y dije, ¿saben qué? Yo vine solamente a decirles que yo ahora soy cristiano. Y me dijeron, uy, ya te lavaron el cerebro. Pues yo no sé qué me hayan lavado, pero yo soy cristiano. Y a partir de ahí hubo una separación, porque ellos no quisieron tampoco buscar las cosas de Dios.
Y la Biblia me manda a que yo tenga cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hay alguien que no quiere de Dios y aunque te acercas y le empiezas a compartir y te dice no quiero de Dios, la mala conversación puede corromper la buena costumbre. ¿Qué te pide Dios? Pues Él por su lado y yo con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero se necesita valor, hermanos. Porque cuando no hay valor, de repente ya te voy a desheredar. Y entonces dice el joven, ¿verdad? Ay no, papá, no me desheredes. Entonces mejor dejo a Dios. O llega el matrimonio y uno es el que empieza a tomar la ventaja, ¿verdad? Y empieza a agarrar las promesas de Dios y tiene una conversión, pero el otro no. Y de repente dice, mujer, ya has cambiado mucho, no te conocí así. Antes íbamos al baile, a bailar juntos. ¿Cómo que ahora ya no quieres? Nos echábamos aquí las frías, ¿verdad? ¿Cómo que ahora ya no quieres estar conmigo? Nos vamos a divorciar, decídete, o tu Cristo o yo. ¿Qué tiene que decir ahí la mujer que es cristiana? Te amo mucho, marido, pero amo más a Cristo. Me duele lo que me estás diciendo, pero no me pidas que yo decida, porque siempre voy a decidir por Jesús. ¿Estamos claros? ¿Se necesita valor? O a veces puede ser al contrario. Es el marido, el cristiano, y la mujer no. ¿Qué tiene que hacer el varón? Mantenerse en las manos de Dios. Y se requiere esfuerzo. Ok. Además vemos, punto 4, además del esfuerzo y de la valentía, dice el verso 8, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí vemos un llamado muy especial, un llamado que está enfocado a dejarse, escúchame bien, a dejarse dirigir por la palabra de Dios. Es muy importante entender que la palabra de Dios representa la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo simples letras. Tú estás conociendo cuál es la voluntad que Dios tiene para ti. ¿Estamos claros? Y no sé a cuántos les haya pasado, pero en ocasiones nos encontramos en medio de una situación muy adversa, que andamos así como medios tambaleantes y vamos a las escrituras y dime si no es cierto, pareciera que Dios nos está hablando en ese momento y nos levanta y nos da la palabra adecuada, nos da la palabra a su tiempo. ¿Cierto o no? Ahora, ¿qué le pedía Dios a Josué? Le pedía en ese momento estar atento. Y dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿Qué tenía que hacer? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que está escrito. En otras palabras, para que obedezcas, para que hagas la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la promesa ante este mandamiento? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando a la gente nada le sale bien, pues ya sabe por qué. ¿Cierto o no? Porque tal vez no está tomando como prioridad la palabra de Dios. Hay gente que en ocasiones puede leer la Biblia y dice, bueno, sí, esto es lo que dice Dios, pero yo pienso, pero yo creo, pero mi experiencia me dice, olvídate. Cuando estamos en el camino de Dios es la palabra de Dios dice, y aunque en ocasiones vaya en contra de lo que yo pienso, tenemos que obedecerla, hermanos. Cuando el hombre pone la sabiduría de Dios como su guía, todas las cosas le saldrán bien. El problema es cuando al hombre le viene el pensamiento de que él es sabio en su propia fuerza, que él lo sabe todo. Ahí está el problema, porque todo lo que haga le va a salir mal. Todo lo que haga le saldrá mal.
y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si tú sigues leyendo el libro de Josué, te vas a dar cuenta de que después de este llamado a Josué tuvieron el primer obstáculo que vencer, que era pasar el río Jordán. El pueblo estaba ahí expectante. Llegaron a donde estaba el río y, por cierto, dice la escritura que en esos días que llegaron el río estaba crecido. No tenía poca agua, estaba desbordado, por decirlo de esta manera. Y llegan los israelitas y se paran a la orilla del río Jordán y empiezan a preguntarse en las mentes: ¿acaso se volverá a cumplir lo que nos anunciaron los padres? Que llegó el momento en el cual, cuando salieron de la tierra de Egipto nuestros padres, llegó el momento en que Moisés levantó su vara y fue abierto el mar rojo y pasaron en seco. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le dijo Dios a Josué que los que cargan el arca pasen el río y se paren a la mitad del río. Y les dijo Josué: a ver, los levitas que van a cargar el arca, pasen, tomen el arca y pasen y párense a la mitad del río. Y cuando agarraron el arca y empezaron a caminar los levitas, los sacerdotes, cuando iban pisando las aguas, se iban deteniendo y se iba abriendo el río en dos. Y entonces, ¿sabes qué dijeron los israelitas? Dios está con Josué, al igual que estuvo con Moisés. ¿Y cómo pasó el pueblo de Israel? En seco. Y cuando terminó de pasar el último israelita, agarraron los levitas y empezaron a salir con el arca y el agua empezó otra vez a correr. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de milagros. Posteriormente se enfrentaron ante un reino llamado Jericó, una ciudad amurallada, parecía impenetrable. Sin embargo, Dios le dice al pueblo, le dice a Josué: van a rodear la ciudad, le van a dar una vuelta, una diaria. Y yo me puedo imaginar, ¿no?, a los israelitas saliendo, el arca adelante y el pueblo callado alrededor, marchando. Y me puedo imaginar al rey de Jericó con sus armamentos, sus ejércitos, tal vez arriba del muro, esperando a que atacaran. Pero el primer día dieron la vuelta y no atacaron. El segundo día se levantaron y dieron otra vuelta y no atacaron. Y así el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Yo me puedo también imaginar que a lo mejor el rey de Jericó ha de haber dicho: pues estos nada más andan marchando, estos no atacan, estos han de tener miedo, andan viendo a lo mejor por qué parte del muro se van a meter y no encuentran. Y a lo mejor pudiera pensar, hasta en sus soberbias empezaban a mofar: así síganle dando vueltas. Pero el séptimo día, hermanos, se pararon de mañanita y empezaron a dar 7 vueltas. Y en la última vuelta Dios les había dicho a Josué: ahora sí, en la última vuelta toquen sus cuernos de carnero, peguen un grito de júbilo, de conquista, y van a ver lo que va a suceder. Y cuando dieron la última vuelta, empezaron a tocar los cuernos de carnero, sus trompetas, y empezaron a gritar, y los muros cayeron, hermanos. Y entonces Dios los llevó de conquista en conquista. También es cierto, hay que decirlo, justamente cuando conquistaron Jericó, Dios les había dado una ordenanza: no tome nada del anatema. Y anatema significa maldito. Pero un hombre llamado Acán vio un lingote de oro, un manto babilónico, los agarró, se los metió ahí entre la túnica, ¿verdad? Llegó y le dijo a la familia: miren lo que me encontré. Y la familia: ay, vamos a ser ricos. Y me puedo imaginar acá: no vayan a decir nada. Agarró en medio de su tienda, rascó, puso el lingote, puso el manto babilónico y le puso ahí una alfombra para que no se viera. Pero el Dios que todo lo ve se dio cuenta de cómo habían tomado de lo que estaba prohibido, de tal manera que la siguiente ciudad que iban a conquistar era una ciudad pequeña. Y dijo Josué: ¿para qué vamos a mandar todo el pueblo, todo el ejército? Que vayan unos cuantos. Y cuando llegaron, fueron derrotados. Y Josué le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué has permitido esto? Y Dios dijo: anatema hay en medio del pueblo.
y Dios descubrió el anatema, ¿cierto o no? Ahora, después de ese paréntesis, de ese tropezón, pues el pueblo temió, porque también se dieron cuenta de lo que Dios le hizo a Acán y a su familia. Y cuando tú sigues leyendo el libro de Josué, te vas a dar cuenta de todas las victorias, de todas las estrategias que Dios les daba, y definitivamente todo lo iban ganando y lo iban conquistando todo. Por eso termina el libro de Josué capítulo 21 versículo 45 diciendo: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Porque Dios todo lo que promete lo cumple, hermanos. Y si Dios te ha prometido a ti, ya aplicando todo esto a nuestra vida, y te ha dicho: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, tú debes agarrarte de esa promesa. ¿Estamos de acuerdo? Concluyo nada más con algunas aplicaciones prácticas de esta lección. Yo creo que ya nos ha quedado claro que tú tienes un llamado a la acción. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado a la acción, ¿sí? Y eso es lo que primero quiero que quede claro. Todo aquel que se acerca a buscar a Dios tiene un llamado que responder. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Dios tiene hijos, no nietos. Si tus padres son cristianos, tú debes ser cristiano. Si tu esposa es cristiana y tú no, tú tienes que ser cristiano. Si tu esposo es cristiano pero tú no, tú tienes que ser cristiana. En otras palabras, Dios a cada uno nos demanda que nos levantemos. Todos tenemos ese llamado. Yo podría decir bendición cuando los padres son cristianos, ¿verdad? Pero los hijos tienen que ser cristianos también. El hijo no puede decir: bueno, ya mi padre es cristiano, entonces yo voy a ser el nieto de Dios. Nada, Dios no tiene nietos. Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿verdad? Un Dios personal para cada uno de ellos, ¿ok? De tal manera que nos pide a todos: tú tienes que tener una relación personal con Él. Número 2, debes entender que no será una tarea fácil cuando empezamos a caminar en el camino de Dios, ¿sí? Definitivamente, si en medio de nosotros hay quienes apenas se están acercando a buscar a Dios y están tratando de quitar de su vida, ¿verdad?, lo malo que tal vez han hecho, lo primero que Dios demanda, lo que Dios pide primeramente es hacer un alto en tu vida, en el pecado, que des media vuelta en arrepentimiento, que te vuelvas completamente a Dios de todo corazón. Y sin lugar a dudas vendrán los amigos, entre comillas lo digo, amigos, o la gente que te rodeó antes de conocer a Cristo, y te van a decir: no te entregues a Dios. Y es ahí donde tú necesitas esforzarte y ser valiente para no caer en las tentaciones de tu alrededor. En ocasiones los obstáculos se pondrán a la puerta. Alguien podrá venir y tocarte ahí a la puerta, ¿verdad? Y trae la tentación. Y va a tratar de distraerte. Por eso tú debes perseverar. Si vas saliendo de algún vicio o pecado que te tenía aprisionado, debes tener cuidado de no regresar tu mirada hacia atrás. Acuérdate de la mujer de Lot, que cuando iban huyendo del juicio de Dios, Dios le dijo: no volteen hacia atrás, huyan. Salieron de Sodoma. De hecho, leemos la escritura en Génesis y nos damos cuenta de que Dios les dijo: apúrense. Pero ahí estaba Lot, no sé qué haciendo, pero no salían y ya venían el juicio de Dios. De tal manera, en la misericordia de Dios, los ángeles agarraron las manos de Lot, las manos de la esposa, las manos de las hijas, y vámonos corriendo. Los llevaban de la mano, hermanos. Dime si no es misericordioso nuestro Dios. Pero les dijo: no volteen atrás, sigan hacia adelante. Y dice la escritura que llegaron a un lugar donde
la mujer de Lot volteó hacia atrás, a espaldas de Lot, y obviamente no obedeció. ¿Por qué miró atrás? Porque su corazón estaba en Sodoma, porque tal vez pensaba en sus lujos, en sus placeres, en sus viejas amistades, y probablemente no quería despegarse de todo ello. Y cuando iban corriendo para salvar su vida, ya a lo mejor dijo: mi casa, mis amigas, mis placeres, todo eso se está acabando. Y voltea y quedó el juicio también en ella. De tal manera que aquel que empieza tiene que perseverar, tiene que quitar de su vida todo obstáculo, toda relación, toda amistad que pueda llevarte lejos de Dios. Ahora, si tú eres una persona que ya has tomado la decisión de seguir a Cristo, también estarás rodeado de muchas adversidades. Vendrán distractores a tu vida. En ocasiones pueden ser materiales. Se acabó el trabajo, te corrieron del trabajo. O a veces puede ser al contrario. En ocasiones yo me he topado con hermanos que de repente vienen y dicen: hermano, ¿qué crees? Me están ofreciendo un trabajo. Ah, qué bueno. Sí, no tenía trabajo y me están ofreciendo un trabajo, pero va a ser allá en el sur del país, en Cancún. Y me dicen que me van a pagar bien. Es más, me están diciendo que ni los domingos me van a dejar descansar, sino que el domingo me lo van a pagar a doble. ¿Y tú qué piensas? No, pues yo por eso vengo a preguntarte. Pues date cuenta que es una estrategia del enemigo para alejarte de la congregación, que tu entrega sea mermada, y cuando ya estés todo frío, entonces sí, Satanás va a decir: ahora sí, ya, regrésese a su casa. Pero ya viene todo frío, todo duro, ya no quiere saber nada de Dios, y hasta se vino sin dinero. Así ha pasado, hermanos. Entonces, como cristianos hay que estar atentos. Van a venir distracciones, puede ser escasez de trabajo, puede ser carestía también, pero también puede ser una tentación para poder llegar a tener mucho dinero a través de trabajo fuera del lugar en donde nos estamos congregando. ¿Ok? Por lo tanto, nunca dejes de perseverar. ¿Hay promesas de Dios? Definitivamente que sí. Ante cada desafío te tienes que agarrar de Dios. Él ha prometido ayudarte, no te dejará solo. Ya leíamos los Salmos 103, Isaías 41, Mateo 28, que de alguna manera nos muestran que Él está ahí con nosotros. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de buscar la guianza de Dios para tu vida. No permitas que tu primer amor por Dios disminuya, sino por el contrario, cada día que pasa, intensifícalo más y más. Déjate sorprender por Dios constantemente. En ocasiones puede ser que pudieras estar haciendo falta, que a lo mejor como que Dios ya no te está sorprendiendo. A mí me sorprende Dios a cada rato, hermano. ¿A ti te sorprende Dios a cada rato con alguna obra, con alguna manifestación de su poder, de su misericordia? Yo siempre estoy viendo el obrar de Dios, hermanos. Búscalo cada día más en quebranto y ruego. Importante, comparte tu fe con otras personas para que tengas cargas que le traigas a Dios. En ocasiones la gente dice: pero es que, hermano, ¿qué oro? Pues ora por a quien le estás predicando. Es que no le estoy predicando a nadie. Pues así, hermano. Si Dios ya te salvó, ve y comparte. Ve y llama a otras personas. Ve, no nada más el testigo de Jehová puede llegar y tocar la puerta. ¿Por qué tú no? Ve y toca una puerta. Oye, te quiero compartir del evangelio. Un familiar, un amigo, un conocido. Mira, quiero compartirte de Dios, ¿sí? Eso fue lo que yo veo. El que había estado endemoniado, ¿sí o no? Ya se iba el Señor y dijo: quiero estar contigo. El Señor le dijo: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Bueno, tú ve y comparte esas bendiciones también que Dios ha derramado sobre tu vida, para entonces si tengas carga.
por lo que venir a orar a Dios. Conviértete en un asiduo lector de la palabra. Y eso sí, acostúmbrate a meditarla. ¿Qué es meditarla? Es sacarle el provecho, sacarle jugo. La gente a veces lee la Biblia y al otro día, si la leyó en la noche, al otro día, ¿y qué leí? ¿Y qué leí? ¿Y qué leí? Sí, pues estuvo bien bonita mi lectura, sí, pero ¿qué leíste? ¿Qué fue lo que leí? Ya no se acuerda. Hay que meditarla, hermanos, tenerla en los pensamientos, darle vueltas. El animal que regurgitaba, pasaba el alimento y lo volvía a regresar, lo volvía a masticar y se lo volvía a comer y otra vez volvía, y como que le estaba entresacando todos los nutrientes. Bueno, una manera comparativa, tenemos nosotros que meditar de esa misma manera la palabra de Dios. Ahora, no la estudies para contender, no la estudies para debatir. Es que ahora sí que se venga el fulano de tal, ¿verdad? Que me hablaba antes de la escritura y yo no le entendía, ahora sí, nos vamos a echar un buen debate. No, Dios no te manda a debatir. Dios te manda a que tú la estudies para conocerlo más a Él, nada más. ¿Estamos claros? ¿Alguien busca crecimiento espiritual? Bueno, la promesa de Dios es que si te mantienes estudiando, escudriñando la palabra de Dios, vas a crecer, no solo en conocimiento, sino en conocer más a Dios y cuál es su voluntad. Y pues, hermanos, Dios nos demanda esfuerzo. Si eres padre de familia, se requiere esfuerzo para la educación de tus hijos, si están en edad de crianza, ¿verdad? Si eres proveedor en la economía, no te conformes. Ocupa los 3 principios que daba Juan Wesley a sus oyentes. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, pero también da todo lo que puedas. En la iglesia, participa en las diferentes actividades, busca extender el reino de Dios a tu alrededor, comprométete con Dios en el evangelismo. Los hospitales, hermanos, nos esperan. Haz obra de misericordia, ora por los enfermos, visita a los moribundos para darles palabra de Dios. Están las calles, están los parques, las plazas, esperando que los cristianos se puedan levantar para poder llevar la preciosa semilla del evangelio, hermanos. Y la pregunta aquí, con esto concluyo: ¿quién irá? Pregunta Dios, ¿a quién enviaré? Y pues, si queremos recibir grandes cosas de Dios, emprendamos grandes cosas para Él. ¿Cuántos decimos amén? Ok, pues vamos a terminar con una meditación y con una oración, hermanos. Ahí en tu lugar yo quisiera pedirte, yo sé que tú te has comprometido con Dios, yo sé que has puesto a Dios en primer lugar, que el día de hoy aprovechemos y digamos: Señor, dispuesto estoy a buscarte en este año más intensamente. Ya lo venía haciendo, Dios, pero tal vez hay cosas que necesito pulir, que necesito quitar, que necesito avanzar, Señor. Hoy me comprometo contigo una vez más. Hoy quiero de ti que tú vengas y me ayudes, Señor. Ayúdame porque te necesito. En mis propias fuerzas no voy a poder, Señor. Pero yo entiendo una cosa, así como le dijiste a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Yo sé que tú también lo estás, me has dado esta promesa a mí. Ayúdame pues el día de hoy. Quiero estar contigo, Señor. Ahí en tu corazón, dile a Dios: fortaléceme, Señor. Si alguien de repente ha tenido escasez de la lectura de la Biblia, pues también venir y decirle: Dios, perdóname. Porque tú un día le dijiste a aquel hombre: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
pero la he dejado en ocasiones. Me he distraído en otras cosas, tal vez poco importantes. Si alguien tal vez se ha ausentado de la cámara de oración también, ¿por qué no venir y decirle a Dios, perdóname, ayúdame? Solo quiero estar contigo, Señor. Y que ahí en tu lugar le puedas decir, Señor, aquí está mi corazón. Llevo muchos años tal vez caminando contigo, Dios, pero cada año que empieza quiero que sea como si apenas estuviera conociéndote, Señor. No me quiero acostumbrar a la comodidad, Señor, sino quiero que cada día tú me sorprendas. Que al levantarme en la mañana pueda ver que me diste un nuevo día más, un día más de vida, que lo pueda ocupar para ti, Señor. Ayúdame. Ahí dile en tu corazón a Dios. Y escucha este canto. Y si te lo sabes, te invitaría a cantarlo también. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el seguirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Amén, Señor. Como dice este canto, Señor, mi corazón está dispuesto, Señor, a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. Y no hay nada que impida el servirte, Señor. Porque nada poseemos en realidad, Señor. Y efectivamente estamos agradecidos por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, este año vislumbramos que vienen adversidades muy, muy fuertes sobre nuestra vida, Señor. Este año, sin lugar a dudas, será de muchos retos y desafíos. Pero queremos entender, Señor, que como le dijiste un día a Josué, no temas ni desmayes. Eso mismo nos dices a nosotros, Señor. Porque tú estarás con nosotros. Y porque también nada nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, Señor. Porque tú vas delante de tu pueblo, Señor. Gracias, porque sabemos que tenemos un Dios tan cercano, un Dios tan misericordioso, tan fiel, tan lleno de amor. Así ha sido con nosotros, Dios. Aquí estamos, Señor. Te pedimos hoy grandes cosas, Señor. Ocúpanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor.
para poder extender tu reino, Señor. A pesar de que nos encontramos en ocasiones en dificultades, Dios, permítenos caminar en tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos a ver tu luz brillar. Ya no queremos mirar religiosidad solamente, Señor. Queremos ver vida nueva, Señor. Levántanos y lleva gloria a tu nombre, Señor, en medio de tu pueblo. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Y sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Permítenos prepararnos, Señor, para ese encuentro. Permítenos, Señor, que si fuera este año, tú nos halles haciendo tu voluntad. Aunque somos siervos inútiles, Señor, queremos que nos encuentres haciendo tu voluntad. Tal vez predicando en una plaza, tal vez visitando un enfermo, tal vez haciendo misericordia aquí y allá. Donde quiera que tú nos encuentres, que nos encuentres haciendo tu voluntad, Dios. No metidos en nuestros asuntos, no metidos solamente en nuestros problemas, Dios, sino despojándonos de lo que somos, Señor, muriendo a nosotros mismos, para que así como la semilla cae a tierra y muere y lleva fruto, así también nosotros, Señor, queremos llevar fruto, Señor. Danos fuerza, danos energía, danos recursos, aún para poder ir a otros lugares a predicar tu palabra, Señor. Porque nosotros tenemos la medicina, Señor, que puede sanar la enfermedad del corazón, que es el pecado, Señor. Tú nos has dado a entender tu mensaje, tu evangelio precioso, Señor, y queremos compartirlo, Señor, con los que están a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, levántate un pueblo deseoso de buenas obras, Señor, que te lleve mucha gloria, Señor, y que este año brille tu pueblo, Señor, con tu luz, no por su propia luz, con tu luz, Señor. Y gracias te damos por tu palabra, porque es un aliento
porque nos das ánimo para seguir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.